Bueno, estoy aprovechando que está haciendo un buen clima el día de hoy para grabar otro video aquí explicativo. En este momento quiero que estudiemos el devocional 11, que habla de Jesús purifica el templo. Está en Juan 2 del 13 al 22. Jesús purifica el templo. Estamos leyendo en orden el libro de Juan, entonces vamos a leer. Jesús purifica el templo. Juan 2 del 13 al 22. Dice así. Estaba cerca la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Entonces Jesús hizo, entonces hizo un azote de cuerdas y expulsó del templo a todos y a las ovejas y bueyes. Esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, saquen esto de aquí y no conviertan la casa de mi padre en un mercado. Entonces los discípulos se acordaron de que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos preguntaron, ya que haces esto, ¿qué señal nos das? Jesús les respondió, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos le dijeron, este templo fue edificado en 46 años y tú en 3 días lo levantarás. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por lo tanto, cuando Jesús resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la escritura y en la palabra que Jesús había dicho. Bueno, vemos que aquí Jesús, en los versículos 13 y 14, se acercaba la Pascua y Jesús subió a Jerusalén y halló el templo, los que vendían bueyes. Entonces, vemos que, si ustedes recuerdan, el sacrificio que los judíos hacían para poder expiar sus pecados tenía que ver con el cordero. Esto lo hemos hablado en las últimas estudios de la palabra. Y ellos tenían que hacer este sacrificio y muchos de ellos no preparaban el cordero con tiempo. Entonces, llegando la hora, se acercaban al templo simplemente para comprar el animal que tenía que ir al sacrificio. Y cuando Jesús se enfrenta a esta situación, se da cuenta que el arrepentimiento genuino, los judíos lo habían convertido en un acto de comercio. Simplemente entraban, compraban el cordero o la paloma o lo que tuvieran que sacrificar y su corazón no cambiaba, sino que había solo un intercambio de dinero en ese momento. O sea, era algo como que hacían como por cumplir, pero no había transformación en su vida. Por eso cuando él llega y ve que en el templo de su padre, en donde supuestamente uno tiene que tener recogimiento en el corazón y recogimiento para arrepentirse, y arrepentirse que implica un cambio, solo se hacían transacciones económicas y unos ganaban dinero porque además tenían que pagar en una moneda especial y entonces el tipo de cambio era costoso y entonces se estaba volviendo, era como que un negocio para poder obtener el perdón de los pecados. Y vemos nuevamente que el ser humano convierte las cosas que tienen que ser del corazón en actos religiosos. Somos muy dados a convertir las cosas en actos religiosos, porque de pronto las hacemos sin realmente acongojarnos o realmente sentir en el alma lo que estamos haciendo. Y a veces hacemos las cosas por hacerlas. Nos volvemos mecánicos, nos volvemos robots. Y esto es lo que más le molestó a Jesús, tanto con los fariseos que eran religiosos, como en este episodio aquí en el templo, donde él se molesta porque el acto de arrepentirse de sus pecados para tener una transformación de vida y tener un cambio, realmente ese acto pues no se estaba viendo. Y entonces por eso él llega molesto y entonces dice que hizo un azote de cuerdas y expulsó del templo a todos y a las ovejas y bueyes, esparció las monedas de los cambistas y volcó las monedas. Y dijo a los que vendían palomas, saquen esto de aquí y no conviertan la casa de mi padre en un mercado. Porque se volvió una transacción económica. El momento de recogimiento es como nosotros la Semana Santa. Muchos la Semana Santa, que es un tiempo de recogimiento
y lo digo porque yo también lo hice en mucho tiempo y muchos años, la Semana Santa, que es un tiempo de recogimiento, de arrepentimiento, de valorar el sacrificio que hizo Jesús, la Semana más Santa simplemente se ha convertido en el tiempo de vacaciones, de viajar, en el tiempo de salir, de divertirnos, pero no es un tiempo de recogimiento. Entonces, aquí los judíos simplemente llegaba la Pascua y ellos con dinero compraban un par de palomas, hacían un sacrificio y ya salían con su conciencia tranquila. Y otros aprovechaban ese momento para hacer negocio y tener la venta de las palomas y además ganar dinero con el cambio a la moneda oficial que ellos tenían que pagar. Entonces, vemos cómo también de los versículos en adelante dice que los discípulos se acordaron de que está escrito que el celo de tu casa me consume. Y a veces, ¿qué es el celo de tu casa me consume? De pronto yo tengo un carro, un auto o algo que valoro muchísimo y soy celoso de cómo lo manejan o cómo lo usan o soy celoso de las cosas. Porque quiero que las cuiden, quiero que las valoren, quiero que... Y lo mismo le pasaba a Jesús. O sea, Jesús todo lo que tuviera que ver con la religiosidad lo chocaba y lo sacaba, no le gustaba y por eso peleaba tanto con los fariseos. Veamos el versículo 18 y dice, y los judíos le preguntaron, ya que haces esto, ¿qué señal nos das? Y esos son las personas religiosas que siempre están pidiendo señales para cualquier cosa. Bueno, tú me pides que haga esto, pero ¿qué señal? ¿Con qué autoridad me pides esto? ¿Con qué? O sea, siempre, siempre, hoy en día vamos a encontrar personas así. Y en el versículo 19 dice, Jesús les respondió, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos le dijeron, este templo fue dedicado en 46 años y tú en 3 días lo levantarás. Las personas que realmente no están caminando en el espíritu, solo pueden ver las cosas desde el punto de vista natural. Y nos centramos en lo que ven nuestros ojos naturales y en lo que escuchan nuestros oídos naturales. Y dice que Jesús hablaba del templo de su cuerpo, pero ellos no entendían, fíjate, y muchas de las parábolas que Jesús usaba eran para hablar del reino espiritual y nosotros seguimos hoy en día mirando las cosas desde el punto de vista natural. Es tiempo de que nosotros empecemos a volcar nuestra alma a mirar lo que sucede en el reino espiritual. Y las enseñanzas de la palabra se leen en lo espiritual. Es cierto, pasaron en lo natural, pero se tienen que leer en lo espiritual. Y el versículo 22 dice, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la escritura y en la palabra que Jesús había dicho. Mire, me gusta que pensar en que Jesús, por eso, él destruía el templo de su cuerpo para volver a renacer. Nosotros tenemos que destruir todo lo que es esa religiosidad nuestra que hay en nuestro cuerpo. Morir a nuestro cuerpo, morir a los deseos de nuestra carne para poder renacer al Espíritu, ¿verdad? Con la venida de Jesús a la tierra, recuerden que Dios ya no habitaba en templos de estructuras, sino que Dios habitaba en el templo nuestro, en nuestro corazón. Dios quiere habitar en nuestra vida, en nuestro corazón. Leamos 1 Corintios 6:19, dice, ¿acaso ignoran que el cuerpo de ustedes es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes y que recibieron de parte de Dios y que ustedes no son dueños de sí mismos? Fíjate que ahí lo está diciendo. Nosotros, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por eso tenemos que guardarnos para el Espíritu Santo. Muchas veces queremos ir a la iglesia, levantar alabanza, pero nuestro templo interno está podrido. Primero tenemos que limpiar nuestro templo interno, nuestro cuerpo, para poder ir al templo y dar alabanza como Dios se la merece, ¿verdad? Y dice que ya no somos dueños de nosotros mismos. ¿Eso qué significa? Significa que tenemos que morir a todos nuestros deseos. Fuimos comprados a precio de sangre. Eso significa que ahora tenemos que buscar primero cumplir la voluntad de nuestro Dios, antes que cumplir todos nuestros deseos. Y a veces cuando nos enfrentamos a situaciones, salen esos deseos nuestros de hacer las cosas a nuestra manera. Por eso tenemos que morir a esos deseos, ¿verdad? Entonces hoy quiero que te lleves esta reflexión. Lo primero es que le pidas perdón a Dios por no darte el tiempo realmente para acongojar tu alma y sentir los pecados que hemos cometido, porque muchas veces hacemos oraciones, perdóname ya. No, tenemos que tomarnos ese tiempo de reflexión,
de por qué estamos fallando. Ese tiempo en donde realmente analicemos y veamos que hemos herido a otras personas o hemos herido al mismo Jesús. Porque nosotros también inclusive lo hemos convertido en actos religiosos. Probablemente no estemos ganando dinero con esto, pero hemos convertido el acto de pedir perdón en un acto religioso, en un acto que compro 3 palomas y ya. Si estás haciendo eso, que el pedir perdón se te convierte en comprar 3 palomas, o de pronto no compras 3 palomas, pero haces esto o haces esto, no, entonces para pedir perdón, haz esta lista y ya pides, eres perdonado, pero no hay una transformación en tu corazón. Si eso está pasando, pídele perdón a Dios por tu religiosidad, porque has convertido el templo del Espíritu Santo en un mercado, en algo que yo peco y rezo y empato, y así no es. Tienes que tener ese regocijo en tu corazón y esa necesidad de cambio. Lo segundo es que pídele perdón porque seguramente has sido incrédulo en tu vida. Y así como esos judíos dijeron, ¿y tú con qué autoridad? ¿Y tú qué? ¿Por qué vienes a decir esto? Porque no entendían en su mente. De pronto tú has sido incrédulo también, estás caminando por vista. Estás caminando por lo que tus ojos ven. Cuando Jesús te habla, de pronto tú oyes con tus oídos naturales y no estás pensando en el reino espiritual. Pídele perdón, pídele al Espíritu Santo que hoy abra tus ojos espirituales y tus oídos espirituales para poder entender la palabra, que haya esa revelación que viene del Espíritu Santo hacia ti. Y por último, dile, habita en este corazón. Quiero ser tu templo. Quiero limpiar este cuerpo, esta alma, este corazón mío para que tú seas y habites en mi templo. Entonces, tenemos que tener una transformación en nuestra vida. Tenemos que estar limpios en nuestro templo para poder adorar de la manera correcta a Dios. Dios los bendiga. Como siempre, los espero al próximo devocional. Ya saben que tenemos nuestras redes sociales. A través de ellas, los miércoles a las 7:30 estudiamos la palabra en mayor profundidad. Los espero, Dios los bendiga y me alegra mucho que estemos creciendo todos en el estudio de la palabra. Amén. Bendiciones.